Esta es una meditación guiada, escrita y grabada por Juan de meditacionyosoy.com. Busca una postura cómoda. Puedes sentarte o tumbarte. Haz pequeños ajustes hasta que el cuerpo pueda quedarse aquí sin tener que esforzarse demasiado. Deja las manos descansar. Permite que los hombros encuentren su propio peso. No hay una postura perfecta, solo una postura suficientemente cómoda para acompañarte durante estos minutos. No necesitas resolver nada ahora. No necesitas obtener una respuesta perfecta. Este momento es solo para parar, sentir y observar. Antes de cambiar nada, escucha cómo estás respirando en este instante. Observa el aire entrando y saliendo. Quizá la respiración esté rápida, pequeña, irregular o amplia. No hace falta corregirla todavía. Tu único trabajo es darte cuenta de que estás respirando. Haz una inhalación tranquila, sin llenar el pecho con esfuerzo. Y deja que la exhalación sea un poco más lenta, como si al soltar el aire también pudieras soltar una pequeña parte del ritmo del día.
No retengas el aire. No fuerces un conteo. Busca un ritmo que se sienta amable y sostenible. Inhalas de manera natural. Exhalas con un poco más de suavidad. Si aparecen pensamientos, no tienes que perseguirlos ni expulsarlos. Puedes reconocer que están ahí y volver al contacto del cuerpo con el lugar donde estás. Repite internamente. Al inhalar, recibo este momento. Al exhalar, dejo espacio. Lleva ahora la atención a la frente. Nota si hay tensión entre las cejas. Deja que esa zona se suavice, no de golpe, sino poco a poco. Baja la mandíbula. Quizá puedas separar ligeramente los dientes y permitir que la boca descanse. Con cada exhalación, deja que la cara haga menos esfuerzo. Lleva la atención a los hombros. Nota si han estado sosteniendo algo que ya no necesitan sostener durante estos minutos. Permite que bajen apenas un poco. Siente la respiración en el pecho y en el abdomen. No busques una respiración muy profunda.
Busca una respiración que no tenga que defenderse ni demostrarse. Recorre el cuello, los brazos, las manos, el vientre, las piernas y los pies. Pregunta al cuerpo: ¿qué necesito dejar de tensar ahora? Si notas inquietud, cansancio o nerviosismo, no tienes que quitarlo de en medio. Puedes darle un lugar dentro de la respiración. Inhalas y reconoces. Exhalas y aflojas. Desde esta presencia, lleva la atención hacia tu interior. Piensa en los últimos días, en aquello que ha vuelto una y otra vez. Una emoción, un pensamiento, una intuición, una preocupación o una conversación pendiente. No busques la historia completa. No intentes entenderlo todo a la vez. Solo reconoce aquello que parece pedir un poco de atención. Pregúntate: ¿qué hay en mí que estoy empezando a ver con más claridad? Quizás aparezca una respuesta concreta. Quizá aparezca una imagen, una sensación en el cuerpo o una frase breve.
Quizá no aparezca nada todavía. También puedes quedarte con eso. No necesitas justificar lo que sientes. No necesitas convencerte de que es importante o correcto. Solo puedes decirte: esto es lo que está presente ahora. Mientras respiras, observa si puedes mirar eso con un poco más de honestidad y un poco menos de dureza. Permite que lo que haya surgido permanezca aquí unos instantes. No intentes interpretarlo. No intentes solucionarlo. No busques todavía una conclusión. Si aparece una emoción, nota dónde se siente. Quizá en el pecho, el estómago, la garganta o la mandíbula. No hace falta cambiarla. Basta con reconocer su presencia. Si aparece un pensamiento, observa su tono. Puede ser urgente, crítico, triste, esperanzado o confuso. No necesitas creer cada pensamiento que pasa por tu mente. Si aparece una intuición, escúchala sin convertirla todavía en una orden. Puedes dejarla reposar en silencio.
repito internamente: ahora mismo solo observo. Ahora mismo no necesito saberlo todo. Permite que cada exhalación te recuerde que no todo tiene que resolverse en este momento. Ahora introduce una mirada más clara y más amable. ¿Esto que siento es algo profundo o es miedo, deseo, expectativa o confusión? No tienes que responder de inmediato. Esta pregunta no busca juzgarte, sino ayudarte a mirar con más precisión. Observa si hay urgencia. El miedo suele pedir una respuesta ya. La expectativa suele querer controlar el resultado. La confusión suele hacerte creer que todo debe resolverse ahora. Respira y pregúntate: ¿qué parte de esto necesita ser escuchada? ¿Y qué parte necesita simplemente descansar? Puede que la respuesta no llegue como una frase clara. Tal vez se presente como una sensación de alivio, de resistencia o de calma. Discernir no siempre es encontrar una certeza. A veces consiste en dejar de reaccionar con tanta rapidez. Lleva ahora la atención a aquello que podrías estar sosteniendo de más. Puede ser una expectativa sobre ti, una exigencia, una forma de actuar, una historia repetida, una relación con algo que ya no te acompaña del mismo modo.
Pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que quizá ya no necesito seguir sosteniendo? No necesitas tomar una decisión definitiva ahora. No tienes que saber cómo terminará todo. Solo reconoce que pesa cuando lo mantienes cerca. Imagina que puedes dejar eso en el suelo durante unos instantes. No tienes que rechazarlo ni destruirlo. Solo dejar de cargarlo mientras estés aquí. Observa qué ocurre en el cuerpo cuando imaginas ese gesto. Quizá aparezca alivio. Quizá aparezca resistencia. Quizá no cambie nada de inmediato. Respira con lo que haya aparecido. Reconocer ya es una forma de empezar a soltar. Al soltar un poco de aquello que sobra, aparece espacio. No hace falta llenarlo enseguida con otro plan, otro objetivo o una nueva exigencia. Quizá ese espacio se sienta como más aire, quizá como una respiración más libre, quizá como un momento en el que no tienes que saber qué hacer todavía. Permite que el espacio sea sencillo. No necesitas convertir este momento en una transformación completa. Estás practicando algo más humilde y más real. Escuchar, reconocer y dejar sitio.
Vuelve a sentir la respiración. Inhalas con naturalidad. Exhalas de forma tranquila. Nota si ese ritmo puede acompañarte sin esfuerzo. Desde ese espacio, observa qué importa de verdad. No lo que deberías querer ni lo que otras personas esperan, sino lo que ahora parece más honesto. Lleva la atención a lo concreto. No necesitas transformar tu vida, solo reconocer el siguiente paso posible. Pregúntate, ¿qué pequeña acción real puedo hacer después de esta meditación? Puede ser escribir algo, descansar, tener una conversación, pedir ayuda, poner un límite, ordenar una parte de tu entorno, dejar de posponer una acción sencilla. Busca una acción pequeña, posible y verificable. No una promesa enorme, no una idea abstracta. Un paso real que puedas reconocer cuando llegue el momento de darlo. No hace falta decidirlo todo ahora. Basta con quedarte con la dirección que parece más clara. Quédate con esa posibilidad, sin exigirte hacerla perfecta. Ahora,
Vuelve al cuerpo. Siente de nuevo los puntos de contacto. Nota la respiración. Mueve suavemente los dedos de las manos y de los pies. Observa el ritmo que has encontrado. No tiene que ser especial. Basta con que sea tu respiración un poco más escuchada y un poco menos apresurada. Repite internamente: puedo escuchar mi intuición, pero también actuar sobre aquello que he comprendido. Una vez más, puedo escuchar mi intuición, pero también actuar sobre aquello que he aprendido. Cuando estés preparada o preparado, abre los ojos. Gracias, gracias, gracias. Escucha más audios como este en meditacionyosoy.com.